Me llamo Lara. Tengo 32 años y soy arquitecta de ciberseguridad. Pero esa noche, sentada en la mesa del comedor de lo que todos creían que era la casa de los Martínez, yo no era más que una sombra. La casa olía a cordero asado y a hipocresía. Mi suegra, doña Carmen, presidía la mesa como una reina medieval, con su pelo teñido de rubio platino y sus uñas perfectamente manicuradas golpeando el mantel de encaje. A su derecha, mi cuñado Jamal engullía pan como si no hubiera comido en semanas, mientras su esposa Quesa acariciaba su vientre a un plano con una mano enjollada. Mi marido, Alejandro, estaba a mi lado, o más bien, ocupaba el espacio físico junto a mí. Llevábamos 7 años casados, y en esos 7 años había aprendido a leer cada uno de sus silencios. Aquella noche, su silencio pesaba como una losa. Alejandro, hijo mío, dijo doña Carmen, depositando el tenedor con una precisión quirúrgica, tu hermano va a ser padre, ¿no es maravilloso? Sí, madre, respondió él, sin levantar la vista del plato. Yo serví un poco más de vino en mi copa. No necesitaba mirar a nadie para saber que todos los ojos estaban puestos en mí, en mi vientre vacío, en mi fracaso. Claro que para eso hace falta tener una mujer de verdad, continuó doña Carmen, y su mirada se clavó en mí como un cuchillo, no una muñeca rota que solo sirve para gastar el dinero de mi hijo. Sentí el golpe en el pecho, pero ya estaba acostumbrada. 7 años tragándome insultos, 7 años sonriendo mientras por dentro me desangraba, porque Alejandro me lo había pedido. Por favor, Lara, no le lleves la contraria a mi madre, es mayor, es tradicional, hazlo por nosotros. Y yo lo había hecho, durante 7 malditos años. Mamá, por favor, murmuró Alejandro, pero su voz era tan débil que casi no se oyó. ¿Qué pasa? ¿Acaso digo mentiras? Doña Carmen se irguió en su silla. Tú trabajas como un burro, pagas esta casa, mantienes a esta mujer que ni siquiera puede darte un hijo, y encima tengo que callarme. Quesa soltó una risita ahogada. Jamal siguió masticando. Yo apreté la copa de vino con tanta fuerza que pensé que se rompería, pero no. Como siempre, mantuve la compostura. Doña Carmen, dije, con una voz mucho más calmada de lo que me sentía, entiendo que esté emocionada por el embarazo de Quesa, pero ¿qué? Me interrumpió, golpeando la mesa con la palma abierta. ¿Pero qué vas a decirme tú? ¿Que llevas 7 años chupando la sangre de mi hijo? ¿Eres un parásito? Una inútil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Alejandro. Esperé, rogué, necesitaba que dijera algo. Cualquier cosa, que defendiera a su esposa, aunque fuera una sola vez en 7 años. Alejandro apartó la mirada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un crujido dramático ni un estallido, fue más bien como cuando un sistema informático deja de funcionar, en silencio, sin previo aviso, simplemente, se apaga. Bueno, continuó doña Carmen, sacando unos papeles de su bolso, ya que estamos todos reunidos, hablemos de algo importante. Quesa necesita tranquilidad para su embarazo. El médico dice que debe evitar escaleras. Así que he decidido que vosotros os mudéis al cuarto de invitados y ellos ocupen el dormitorio principal. Sentí que el mundo se detenía. ¿Perdone? Pregunté, incrédula. Has oído perfectamente, dijo ella, sin dignarse a mirarme. Además, no necesitáis tanto espacio, solo sois 2. Y total, como no vais a tener hijos, dejó la frase colgando, como un puñal envenenado. La habitación principal tiene baño propio, vestidor, terraza. Es lo mínimo para una futura madre. Miré a Quesa. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa triunfal, acariciándose la barriga. Es solo temporal, Lara, dijo Alejandro al fin, y su voz sonaba a súplica. Unos meses, hasta que nazca el bebé, luego volvemos a nuestra habitación, como si hubiera sido nuestra alguna vez, como si él hubiera pagado un solo euro de esta casa. ¿Temporal? Repetí, sintiendo como la bilis subía por mi garganta. Alejandro, esto es ridículo. Esta casa tiene 4 dormitorios. ¿Por qué no se mudan ellos a una de las habitaciones libres? ¿Por qué no es lo mismo? Lara, intervino doña Carmen, Quesa necesita espacio, luz, comodidad. Y tú, francamente, no necesitas nada, no produces nada, no aportas nada. Mamá tiene razón, dijo Jamal, limpiándose la boca con la manga. Además, nosotros vamos a darle un nieto a la familia. Eso vale más que todas tus tonterías de oficina. Mis tonterías de oficina. Mi trabajo como arquitecta de ciberseguridad para una de las empresas tecnológicas más importantes de Europa. Mis 6 cifras anuales de ingresos. Mi patrimonio neto de varios millones de euros.
todo reducido a tonterías de oficina. Alejandro, dije, girándome hacia él, ¿vas a permitir esto? Él me miró, vi la lucha en sus ojos, vi al niño que nunca había podido enfrentarse a su madre, vi al hombre que prefería verme sufrir antes que perder la aprobación familiar. Lara, por favor, susurró, no hagas esto difícil, es solo por un tiempo. Solté una risa amarga. 7 años. 7 años ocultando mis ingresos, mi éxito, mi verdadera vida. 7 años fingiendo que era una secretaria mal pagada para que él pudiera sentirse el hombre de la casa. 7 años dejando que su madre me pisoteara porque era lo mejor para la relación. Y ahora me pedía que me mudara al cuarto de invitados, que cediera mi dormitorio, mi baño, mi espacio. Está bien, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila. Está bien. Doña Carmen sonrió, satisfecha. Quesa y Jamal intercambiaron una mirada de complicidad. Alejandro exhaló, aliviado. Ninguno de ellos sabía que acababan de firmar su sentencia. Terminé la cena en silencio. Ayudé a recoger los platos. Besé a Alejandro en la mejilla cuando me dijo que todo saldría bien. Me fui a la cama temprano, alegando dolor de cabeza, pero no dormí. Pasé toda la noche frente al ordenador, revisando documentos, organizando archivos, preparando cada movimiento con la precisión de un cirujano, porque si algo había aprendido en mis años como experta en seguridad, era que la información era poder, y yo tenía mucha información. A las 3 de la madrugada, llamé a una empresa de mudanzas. Necesito que estén aquí el viernes a primera hora, dije, con voz firme. Sí, todo lo que está en mi nombre, tengo los recibos, las facturas, los contratos, todo. El hombre del otro lado de la línea pareció sorprendido por la urgencia, pero aceptó el trabajo. Le pagué el doble de su tarifa habitual para asegurar su discreción. Luego llamé a mi abogado. Carlos, necesito que prepares unos documentos, dije. Sí, es sobre la casa, todos los papeles. Quiero que estén listos para el lunes. ¿Vas a hacerlo?, preguntó él, y había una nota de admiración en su voz. Sí, ya no puedo más. Colgué y miré el techo, la habitación que había compartido con Alejandro durante 7 años, las paredes que había decorado con mis cuadros, mis fotografías, mis recuerdos, los muebles que había comprado con mi dinero. Todo iba a desaparecer. Cuando amaneció, me levanté, me duché, me vestí con mi traje más elegante, bajé a la cocina y encontré a doña Carmen preparando café. Buenos días, Lara, dijo, sin mirarme. Espero que hayas pensado en lo de anoche. Los chicos se mudarán al principal este fin de semana. Tienes hasta el domingo para desocupar. Me serví una taza de café, tomé un sorbo, la miré directamente a los ojos. No se preocupe, doña Carmen, dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. El viernes por la mañana, todo estará resuelto. Ella asintió, satisfecha, y se volvió hacia los fogones. No vio la sonrisa que se dibujó en mi rostro. No podía verla, porque si la hubiera visto, habría sabido que algo terrible estaba a punto de suceder. Salí de casa con mi portátil bajo el brazo. Tenía una semana de vacaciones acumuladas. Iba a necesitar cada minuto. Mientras caminaba hacia el metro, recordé las palabras de mi padre antes de morir. Nunca le muestres todas tus cartas, Lara. Guarda siempre unas bajo la manga. Papá, si pudieras verme ahora. No tengo unas bajo la manga. Tengo toda la baraja, y voy a jugarla. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, me levanté a las 6, preparé café y esperé. A las 7 en punto, sonó el timbre. Buenos días, señora Lara, dijo el capataz de la mudanza, un hombre corpulento llamado Miguel. Hemos venido con 2 camiones, como pidió. Perfecto, dije, abriendo la puerta de par en par. Pasen, les indicaré qué llevarse. Doña Carmen bajó las escaleras en bata, con el pelo revuelto. ¿Qué está pasando?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Quiénes son estos hombres? Son de la mudanza, respondí, con calma. Se van a llevar mis cosas. ¿Tus cosas?, repitió ella, riendo. ¿Qué cosas puedes tener tú? Todo esto es de mi hijo. Sonreí, saqué mi teléfono y abrí una carpeta de fotos. ¿Ve este sofá? Señalé el enorme sillón de cuero italiano. Lo compré yo. Tengo el recibo. ¿Ve esta lámpara? Mía. ¿La mesa de comedor? Mía. ¿El televisor de 75 pulgadas? Mío también. Su sonrisa se desvaneció. No digas tonterías. Alejandro me dijo que él pagaba todo. La interrumpí. Claro, eso le decía a usted, pero la realidad es otra. Saqué un fajo de papeles de mi bolso. Aquí están las facturas de cada mueble, cada electrodoméstico.
Cada objeto de valor que hay en esta casa. Todo está a mi nombre. Todo fue pagado con mi dinero. Doña Carmen agarró los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las cifras, las fechas, los nombres. Esto no puede ser. Puede y es, dije, cruzando los brazos. Y no solo eso. Esta casa también es mía. El silencio fue absoluto. Incluso los mudanzas dejaron de trabajar para observar la escena. ¿Qué has dicho? La voz de doña Carmen era un susurro ronco. La casa, este edificio, los 600 metros cuadrados que ocupa, todo es mío. Lo compré hace 5 años, cuando el mercado inmobiliario estaba por los suelos. Lo puse a nombre de una sociedad limitada, pero yo soy la única propietaria. Mientes, gritó ella, agitando los papeles. Mi hijo me dijo que él pagaba la hipoteca. Su hijo le mintió, dije, sin inmutarme. Alejandro no ha pagado ni una sola factura desde que nos casamos. Yo he estado cubriendo todos los gastos, la hipoteca, los suministros, la comida, la ropa, todo. En ese momento, apareció Alejandro en lo alto de las escaleras, pálido como el papel. Lara, ¿qué estás haciendo?, preguntó, con voz temblorosa. Lo que debería haber hecho hace años, respondí, decir la verdad. Doña Carmen se volvió hacia su hijo. Alejandro, dime que esto es mentira, dime que esta loca está inventando todo. Él bajó la mirada, no dijo nada. Responde, gritó ella, y su grito resonó en todo el recibidor. Mamá, empezó él, pero las palabras se atascaron en su garganta. Su hijo, dije yo, dando un paso adelante, lleva 7 años viviendo de mí. Yo pago sus trajes, su coche, sus putos puros cubanos. Yo he financiado su imagen de hombre exitoso mientras él se dejaba querer por usted. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de doña Carmen, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. Zorra, siseó, zorra manipuladora. Has estado jugando con nosotros todo este tiempo. No, negué con la cabeza. He estado protegiendo a su hijo, he estado sacrificando mi orgullo, mi identidad, mi vida entera para que él pudiera sentirse importante. Y usted, en lugar de agradecérmelo, me ha llamado parásito, me ha humillado, me ha exigido que ceda mi habitación. Eres una cualquiera, gritó ella, y su boca se torció en una mueca de odio. Una mentirosa, te arruinaré, hablaré con mis abogados. Hágalo, dije, y mi voz era tan fría como el acero. De hecho, le recomiendo que lo haga, porque dentro de unas horas, mi abogado presentará una demanda de desahucio contra su hijo Jamal y su esposa Kesa, que llevan 6 meses viviendo aquí sin pagar un solo euro de alquiler. ¿Qué? La voz de Jamal llegó desde la cocina. ¿De qué coño hablas? Salí al pasillo y me encontré con mi cuñado, que sostenía un trozo de pan a medio comer. Hablo de que eres un ocupa. Jamal, dije, tú y tu preñada esposa lleváis medio año viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, comiendo mi comida, y hoy se acaba. Pero si Alejandro dijo que, Alejandro no tiene nada que decir, lo corté. Esta casa es mía, y quiero que os larguéis. Kesa apareció detrás de su marido, con el vientre protuberante bajo un vestido ajustado. Su cara era una máscara de incredulidad. No puedes hacernos esto, dijo. Estoy embarazada, tengo derechos. ¿Embarazada? Reí. Claro, claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Su rostro palideció. ¿Qué insinúas? Nada, dije, encogiéndome de hombros. Solo digo que he visto tus publicaciones en Instagram, esa fiesta del fin de semana pasado, con tus amigas, bebiendo vodka como si no hubiera un mañana. Muy convincente para una mujer que supuestamente está embarazada de 5 meses. Kesa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y tú, dije, volviéndome hacia Alejandro, tú, que has preferido callarte antes que defender a tu mujer, tú, que me has dejado ser el saco de boxeo de tu familia durante 7 años, tú, que me has robado mi dignidad, mi tiempo, mi juventud. Él dio un paso hacia mí, con las manos extendidas. Lara, por favor, ¿podemos hablar? No hay nada que hablar, dije, apartándolo. Los mudanzas se llevarán todo lo que es mío. Cuando terminen, entregaré las llaves de esta casa al administrador de la finca. Tendréis 72 horas para desalojar voluntariamente. Si no lo hacéis, el lunes por la mañana, un juez os echará. Me giré hacia los mudanzas. Continúen, por favor. Empiecen por el salón. Mientras los hombres cargaban los muebles, doña Carmen se derrumbó en una silla, sollozando. Jamal maldecía entre dientes. Kesa miraba al vacío, con los brazos cruzados sobre su vientre, y Alejandro, mi querido y cobarde Alejandro, me miraba con unos ojos que mezclaban la ira, la vergüenza y algo que quizás era admiración.
Nunca imaginé que fueras capaz de esto, murmuró. Nunca imaginaste muchas cosas, respondí, porque nunca te tomaste el tiempo de conocerme realmente. Salí de la casa sin mirar atrás. El sol de la mañana me dio en la cara, y por primera vez en 7 años, sentí que podía respirar. Mientras caminaba hacia la esquina, saqué el móvil y marqué el número de Carlos. Ya está hecho, dije, prepara todo para el lunes. Descuida, respondió él. Tengo los documentos listos, y tengo una sorpresa para ti. ¿Qué tipo de sorpresa? He conseguido las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entrada de tu casa, las de la fiesta de Quesa, las del fin de semana pasado. Sonreí. Eres un genio, Carlos. Solo hago mi trabajo. Pero Lara, ¿estás segura de que quieres llegar hasta el final? Una vez que empieces esto, no habrá vuelta atrás. Miré hacia atrás, hacia la casa que había sido mi prisión durante 7 años. Vi las siluetas de los Martínez tras las ventanas, discutiendo, gritándose, culpándose unos a otros. No quiero volver atrás, Carlos, dije, quiero seguir adelante, y llevarlos a ellos al infierno conmigo. Colgué y me metí en el primer taxi que pasó, al edificio Skyline. Por favor, dije al conductor, calle Serrano, 142. Ah, el edificio más caro de Madrid, comentó él, silbando. Trabaja allí. Vivo allí, corregí. El conductor me miró por el retrovisor, sorprendido. Menudo piso. Entonces, el ático, dije, y mi sonrisa se amplió. Compré el ático el año pasado. Vista de 360 grados de la ciudad. Debe costar una fortuna. Cuesta, admití, pero merece cada euro. Mientras el taxi se abría paso por las calles de Madrid, saqué mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico. Era para el abogado de Alejandro, con copia a mi propio abogado. Asunto: solicitud formal de divorcio. Estimado señor García, por la presente, le comunico mi intención de iniciar los trámites de divorcio de su cliente, don Alejandro Martínez. Adjunto encontrarán la documentación que acredita mi situación económica y patrimonial, así como las pruebas de las continuas humillaciones y maltratos psicológicos sufridos durante los 7 años de matrimonio. Asimismo, informo a su cliente que, dado que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio fueron pagados con fondos exclusivamente míos, no existe sociedad de gananciales que disolver. La casa familiar es de mi propiedad, y he iniciado los trámites para su desalojo. Quedo a la espera de su respuesta. Atentamente, Lara Jiménez Vázquez. Pulsé enviar y apoyé la cabeza contra el asiento. Había empezado la guerra, y estaba decidida a ganarla. El ático era exactamente lo que necesitaba. Luz natural inundando cada rincón, techos altos, terrazas con vistas a la Sierra de Guadarrama. Lo había comprado en secreto, usando una sociedad instrumental, para que Alejandro nunca lo supiera. Era mi refugio, mi castillo, mi prueba de que, a pesar de todo, había construido algo propio. Me dejé caer en el sofá de diseño escandinavo y cerré los ojos. El silencio era absoluto, nadie gritando, nadie exigiendo, nadie juzgando. Sonó el teléfono. Era Alejandro. Lara, por favor, tenemos que hablar. Su voz sonaba desesperada. Mi madre está histérica. Jamal dice que te va a denunciar. Quesa no para de llorar. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cómo estás tú? Hubo una pausa. No sé lo que estoy. Esto es una locura. Tú no eres así. No sabes cómo soy. Alejandro, dije, y mi voz sonó cansada. Nunca te molestaste en averiguarlo, pero te quiero. Siempre te he querido. ¿Quererme? Reí amargamente. ¿Quererme es dejarme que tu madre me llame parásito? ¿Quererme es permitir que me echen de mi propia habitación? ¿Quererme es esconder quién soy realmente para que tú puedas sentirte hombre? No es justo. Tú también mentiste. Sí, mentí, admití. Mentí porque pensé que proteger tu ego era parte de mi trabajo como esposa. Pero me equivoqué. El amor no debería requerir sacrificar tu identidad. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Hablar con un profesional. No, Alejandro. No podemos arreglar 7 años de mentiras con unas cuantas sesiones de terapia. Esto se acabó. ¿Y qué voy a hacer yo? Su voz quebró. Sin ti, sin la casa, sin nada. Eso tendrás que resolverlo tú, dije. Y colgué. Apoyé el teléfono en la mesita y miré el horizonte. Madrid se extendía ante mí, brillante y prometedora. Había perdido 7 años de mi vida, pero tenía 32. Era joven, era rica, era libre, y apenas estaba empezando. El lunes por la mañana, todo cambiaría. El lunes, el juez leería la demanda de desahucio. El lunes, la farsa de los Martínez se derrumbaría definitivamente. Pero lo que ninguno de ellos sabía,
lo que ni siquiera yo imaginaba en ese momento, era que la historia guardaba una última vuelta de tuerca, algo que haría que aquella venganza pareciera un juego de niños comparado con lo que estaba por venir, porque en el mundo de la ciberseguridad, había aprendido una regla fundamental: nunca subestimes al enemigo, y los Martínez, heridos y acorralados, estaban a punto de demostrar hasta dónde podían llegar para salvar su pellejo, pero esa es otra parte de la historia, la parte que empezaría dentro de 3 días, cuando todo explotase. El lunes amaneció gris sobre Madrid, pero a mí me daba igual el color del cielo. Llevaba 3 días en mi ático, rodeada de cajas de mudanza aún sin abrir, planeando cada movimiento con la precisión de un algoritmo. A las 8 de la mañana, sonó el teléfono. Era Carlos. Lara, tenemos un problema, dijo, y su voz tensa me puso en alerta. Doña Carmen ha contratado a un abogado, un tal Enrique Montero. Es un zorro viejo, especializado en derecho de familia, y que pretende, ha solicitado una medida cautelar. Alega que su hijo tiene derecho a seguir viviendo en la casa por ser el hogar familiar, y que el desalojo de Quesa, al estar embarazada, podría considerarse violencia de género. Solté una carcajada seca. ¿Violencia de género? ¿Por echar a unos ocupas de mi propiedad? La ley es compleja, Lara, sobre todo cuando hay un feto de por medio, aunque sea un feto falso, pues entonces tenemos que demostrar que es falso, dije, y ya estaba tecleando en mi portátil. ¿Tienes las grabaciones de la fiesta? Las tengo, pero necesito autorización judicial para usarlas, y el juez de guardia es amigo de Montero. Déjame eso a mí, respondí. Tengo contactos en el juzgado, gente que me debe favores. Colgué y marqué otro número, el de Sandra, una antigua compañera de la universidad que ahora era secretaria judicial en el juzgado de primera instancia número 14. Sandra, soy Lara. Necesito un favor. Dime, respondió ella, con su voz siempre eficiente. Necesito que un juez vea unas imágenes antes de que se pronuncie sobre una medida cautelar. Es urgente. ¿Qué tipo de imágenes? A una embarazada bebiendo vodka y fumando porros en una fiesta. Silencio al otro lado de la línea. Luego, una risa contenida. ¿Es broma? Ojalá. ¿Puedes ayudarme? Pásame el material. Haré lo que pueda. Media hora después, estaba en el coche, camino del juzgado. Llevaba un vestido azul marino, tacones de aguja y una carpeta con las pruebas. No era mi primera vez en un tribunal, pero sí la primera vez que iba a destruir a mi propia familia política. El juzgado olía a papel mojado y a café barato. Atravesé el pasillo principal con paso firme, ignorando las miradas de los funcionarios. Sandra me esperaba en la puerta del despacho del juez. Está reunido con Montero, susurró, pero le he dicho que tienes información urgente. No le ha hecho gracia. No me importa su gracia, dije, y entré sin llamar. El juez Rodríguez era un hombre calvo, de unos 60 años, con cara de haberlo visto todo. A su lado, Enrique Montero, un tipo delgado con gafas de pasta y un traje que gritaba «Soy caro». Señorita Jiménez, dijo el juez, levantando una ceja, esto es una reunión privada. Lo sé, señoría, respondí, colocando la carpeta sobre su mesa, pero creo que le interesará ver esto antes de tomar ninguna decisión. Montero se levantó, indignado. Esto es una irregularidad. No puede presentar pruebas sin previo aviso. Siéntese, Montero, dijo el juez, y su tono no admitía réplicas. Veamos qué tiene que decir la señorita Jiménez. Abrí la carpeta y saqué un pendrive. Aquí hay imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del edificio donde vivo. En ellas se ve a la señora Quesa Martínez, supuestamente embarazada de 5 meses, asistiendo a una fiesta el pasado sábado, la misma fiesta a la que, según sus propias publicaciones en Instagram, asistió. El juez conectó el pendrive a su ordenador. Las imágenes comenzaron a reproducirse. Quesa, con un vestido ajustado que dejaba ver su vientre ligeramente abultado, cogiendo una botella de vodka, sirviéndose una copa, bebiendo, luego, riendo, aceptando un porro que le ofrecía una amiga, inhalando profundamente. Dios mío, murmuró el juez. ¿Hay más? Continué. En el minuto 4.23, se la oye decir claramente, menos mal que esto del embarazo es mentira, porque si no estaría jodiendo al crío. Montero palideció, agarró el borde de la mesa para sostenerse. Esto puede estar manipulado, balbuceó. No lo está, dije, las cámaras son de última generación. Tengo el certificado de autenticidad de la empresa de seguridad, y además, tengo testigos. 3 vecinos que vieron a la señora Martínez entrar borracha a su casa a las 4 de la madrugada. El juez se reclinó en su silla, juntando las puntas de los dedos. Señor Montero, dijo,
¿Sabía usted que su clienta estaba fingiendo un embarazo? No, quiero decir, ella me aseguró que, le aseguró que estaba embarazada para poder quedarse con una casa que no es suya, completé. Es fraude, y usted, como abogado, debería haber verificado los hechos antes de presentar una medida cautelar basada en una mentira. Montero tragó saliva, su nuez subió y bajó como un pistón. Señoría, cállese, dijo el juez. Señorita Jiménez, ¿qué pide exactamente? Que se desestime la medida cautelar, que se proceda al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales, y que se inicien los trámites para que la señora Martínez y su esposo respondan por el fraude cometido. El juez asintió lentamente. Así se hará. Redactaré la orden esta misma tarde. Montero, usted y sus clientes tienen 24 horas para abandonar la propiedad. Si no lo hacen, enviaré a la policía. Montero recogió sus papeles con manos temblorosas. Me miró con odio antes de salir del despacho. No sabe con quién se ha metido. Señorita Jiménez, siseó. Ni usted, respondí, sonriendo. Ni usted. 2 horas después, estaba de vuelta en el ático, con una copa de vino blanco en la mano, viendo cómo el sol de la tarde iluminaba la ciudad. El teléfono no paraba de sonar. Llamadas de Alejandro, de Jamal, de doña Carmen, todas ignoradas. A las 6, sonó el interfono. Era la recepcionista del edificio. Señora Lara, hay un hombre aquí que dice ser su marido. Insiste en subir. Dígale que no estoy. Ya se lo he dicho, pero no se va. Dice que esperará todo el día si hace falta. Suspiré, apuré la copa y pulsé el botón del interfono. Déjelo pasar. 5 minutos después, Alejandro estaba en la puerta de mi ático. Tenía el aspecto de un hombre derrotado, la camisa arrugada, los ojos enrojecidos, la barba de varios días. Lara, dijo, y su voz era un susurro roto. Por favor, pasa, dije, apartándome, pero no esperes que te ofrezca café. Entró mirándolo todo con los ojos muy abiertos. El salón de 100 metros cuadrados, la cocina americana con isla de mármol, la terraza con vistas panorámicas. Todo esto, murmuró, todo esto era tuyo y nunca me dijiste nada. No te lo dije porque no te importaba, respondí, sentándome en el sofá. Te importaba la imagen que proyectabas, no la realidad. Se dejó caer en el sillón frente a mí, enterrando la cara entre las manos. Mi madre está destrozada. Jamal dice que te va a matar. Kesa no para de llorar desde que se supo lo del video. Kesa debería llorar por haber fingido un embarazo, dije. Eso sí que es una putada. ¿No crees? Mentir sobre algo tan serio. Lo sé todo, y sé que hemos hecho mal, pero Lara, somos familia. ¿Familia? Reí. Tu familia me ha llamado parásito durante 7 años. Tu familia ha intentado echarme de mi propia casa. Tu familia ha fingido un embarazo para robarme. ¿Eso es familia para ti? Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo te quiero, Lara. Siempre te he querido. No me quieres, dije, y mi voz sonó fría incluso para mí. Quieres lo que yo represento. Quieres la seguridad, el dinero, la casa, pero no me quieres a mí, porque si me quisieras, me habrías defendido, habrías puesto límites, habrías sido mi compañero, no mi carcelero. Puedo cambiar, dijo, y su voz quebró. ¿Podemos ir a terapia? ¿Podemos? No, Alejandro, lo interrumpí, no podemos, porque yo ya no quiero. He pasado 7 años sacrificando mi identidad para que tú pudieras ser el hombre que tu madre quería que fueras, y ya no más. Se levantó de repente, dando un puñetazo en la mesa. La copa de vino saltó por los aires, estrellándose contra el suelo. No puedes hacerme esto, gritó. Soy tu marido. Eras, corregí, sin inmutarme. Y ahora, lárgate de mi casa. ¿Y a dónde voy a ir? Su voz se rompió en un sollozo. Mi madre me ha echado. Dice que soy un fracasado. Jamal dice que soy un cobarde. No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo nada. Eso no es problema mío. Claro que es problema tuyo, gritó, y su cara se torció en una mueca de rabia. Tú me has llevado a esto, tú has destruido mi vida. Me levanté lentamente, caminé hacia él, paso a paso, hasta estar frente a frente. Yo no he destruido tu vida, Alejandro, dije, y mi voz era un susurro afilado. Tú la has destruido tú solo, tú y tu puta familia. Yo solo he dejado de pagar la factura. Él me miró, y por un instante vi algo peligroso en sus ojos, algo que no había visto antes. Rabia, rabia auténtica. Te arrepentirás de esto, dijo, y su voz era un gruñido. Te juro que te arrepentirás. ¿Es una amenaza? Pregunté, levantando una ceja. Es una promesa.
Salió dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Me quedé quieta, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Luego, respiré hondo, y sonreí, porque si algo había aprendido en mis años como experta en cibersabotaje, era que los adversarios más peligrosos eran aquellos que actuaban movidos por la desesperación. Y Alejandro, mi querido y cobarde Alejandro, acababa de cruzar una línea. Ahora, la guerra sería a muerte. 3 días después, recibí una notificación del banco. Alguien había intentado usar un cheque mío, uno de los que guardaba en el despacho de la casa familiar, para pagar una deuda de Jamal. El cheque estaba firmado con mi nombre, pero la firma era falsa. Sonreí ante la pantalla del ordenador. Había activado las alertas bancarias precisamente para eso. Sabía que Alejandro, en su desesperación, acabaría haciendo algo estúpido. Solo esperaba que fuera lo suficientemente grave como para meterlo en la cárcel. Y vaya si lo fue. Llamé a Carlos. Tenemos otro problema, dije. O más bien, ellos tienen un problema. ¿Qué ha pasado? Alejandro ha intentado usar un cheque mío falsificado, por 50.000 euros. Silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura? El banco me ha enviado la alerta. Tengo las imágenes de la cámara de seguridad de la sucursal donde se intentó cobrar. Se ve a Alejandro claramente. Dios mío, Lara, eso es delito. Delito grave. Lo sé, dije, y voy a denunciarlo. ¿Estás segura? Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Irá a la cárcel. Lo sé, repetí, y es exactamente lo que quiero. Colgué y marqué el número de la comisaría más cercana. Media hora después, 2 agentes estaban en mi ático, tomando declaración. Señora Jiménez, dijo el agente Ruiz, un hombre canoso con cara de pocos amigos. ¿Está segura de que quiere presentar cargos contra su marido? Completamente segura. Es consciente de que esto puede acarrearle una pena de prisión de hasta 6 años, ¿verdad? Sí. El agente me miró fijamente, buscando algún signo de duda. No lo encontró. Firmé aquí. Entonces, firmé, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. La detención de Alejandro ocurrió 2 días después, en la puerta de la casa familiar, mientras intentaba recoger sus pertenencias. Según me contó Carlos, la escena fue digna de una película. 2 coches patrulla, 6 agentes, y doña Carmen gritando como una posesa mientras se llevaban a su hijo esposado. Ha sido un espectáculo, dijo Carlos por teléfono. Los vecinos salieron todos a mirar. Jamal intentó intervenir y casi lo detienen también por obstrucción a la justicia. Y Quesa ha desaparecido, literalmente. Nadie sabe dónde está. Probablemente haya huido al ver que todo se venía abajo. Buena jugada, dije. Así se libra de la demanda por fraude, por ahora. Pero el juez no se va a olvidar de ella. Colgué y me quedé mirando el techo. Sentía algo extraño. No era satisfacción. Exactamente. Era más bien alivio. Como si finalmente, después de 7 años, pudiera respirar sin que alguien me apretara el cuello. Pero sabía que esto no había terminado. Doña Carmen no se rendiría tan fácilmente. Jamal buscaría venganza. Y Alejandro, desde la cárcel, tramaría algo. La guerra apenas comenzaba, y yo estaba lista para ganarla. Pasaron 3 semanas desde la detención de Alejandro. 3 semanas en las que mi vida recuperó un ritmo que había olvidado que existía. Volví al trabajo. Retomé mis proyectos. Empecé a dormir 8 horas seguidas sin despertarme sobresaltada por los gritos de doña Carmen, pero sabía que la calma era temporal. El jueves por la tarde, cuando llegué a mi ático después de una jornada de 12 horas en la oficina, me encontré con una figura encorvada sentada en el escalón de la entrada del edificio. Llevaba un traje arrugado, la corbata aflojada, y una barba de varios días que le daba un aspecto de vagabundo de lujo. Alejandro levantó la cabeza cuando mis pasos se acercaron. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras violáceas. Parecía 10 años mayor que la última vez que lo vi. Lara, dijo, y su voz sonó como papel de lija. Necesito hablar contigo. ¿Cómo has salido de la cárcel? Pregunté, sin detenerme. Mi madre pagó la fianza. Empeñó sus joyas, las de su madre, todo lo que tenía. Se levantó con dificultad, como si cada hueso le doliera. Han sido 3 semanas de infierno, 3 semanas en un calabozo con borrachos y violadores. Qué pena, dije, y mi tono dejaba claro que no sentía ninguna. Lara, por favor, solo 5 minutos, te lo ruego. Suspiré, miré el reloj. Eran las 9 de la noche y solo quería una ducha caliente y una copa de vino. Tienes 5 minutos, pero no subes a mi casa. Hablamos aquí, en la calle. Se apoyó contra la pared, como si las piernas no lo sostuvieran. Necesito que retires los cargos, dijo.
directo al grano. El juicio es en 2 meses. Si no retiras los cargos, voy a ir a la cárcel. De verdad, no es una amenaza, es un hecho. Deberías haber pensado en eso antes de falsificar mi firma. Estaba desesperado. Lara, no sabía lo que hacía. Jamal me presionaba. Mi madre me chillaba. Kesa amenazaba con irse. Necesitaba el dinero. ¿Para qué?, pregunté, curiosa a pesar de mí misma. Para pagar el alquiler de un piso. Mi madre nos echó de su casa después de lo del juzgado. Dijo que éramos unos fracasados, que le habíamos arruinado la vida. Se pasó una mano por la cara, temblorosa. Ahora vivimos en un estudio cutre en Vallecas. Jamal duerme en el sofá. Kesa se fue con su madre. Vaya, dije, sin ocultar cierta satisfacción. Parece que la familia perfecta se está desmoronando. No seas cruel, Lara. Ya hemos sufrido bastante. ¿Sufrido? Reí. ¿Tú llamas sufrir a tener que vivir en un piso de mierda después de haber intentado robarme la casa? Porque yo llamo sufrir a aguantar 7 años de humillaciones. Yo llamo sufrir a que me llamen parásito mientras pago tus putos caprichos. Alejandro bajó la cabeza. Lo sé todo, y me arrepiento de cada momento en que no te defendí, pero te juro que puedo cambiar. Podemos irnos lejos. ¿Empezar de cero en otro sitio? No, Alejandro, no podemos, porque yo no quiero empezar de cero contigo. Yo quiero empezar de cero sin ti. Entonces, ¿qué va a hacer de mí? Su voz quebró. Sin trabajo, sin dinero, con un antecedente penal. Eso tendrás que resolverlo tú, dije, y di media vuelta para entrar al edificio. Lara, espera, gritó, y su mano se aferró a mi brazo. Por favor, te lo pido por lo que más quieras. Si no retiras los cargos, me hundiré, y no me refiero solo a mí. Mi madre, mi hermano, todos dependen de mí. Le solté el brazo con un movimiento brusco. ¿Sabes qué, Alejandro? Me alegro de que te hundas. Me alegro de que tu madre tenga que empeñar sus joyas. Me alegro de que Jamal duerma en un sofá, porque todo eso es el resultado de vuestras propias decisiones. Vosotros elegisteis tratar como una mierda a la persona que os mantenía, y ahora pagáis las consecuencias. Eres una perra sin corazón, dijo, y su voz se llenó de veneno. Puede ser, sonreí, pero soy una perra rica, libre y sin cargas. Buenas noches, Alejandro. Subí a mi ático, me preparé una copa de vino, y me senté en la terraza a ver las luces de Madrid, pero algo me molestaba, algo en la mirada de Alejandro, en la forma en que había pronunciado aquellas palabras. Me decía que esto no había terminado, y no me equivocaba. A la mañana siguiente, sonó el teléfono a las 7:30. Era la recepcionista del edificio. Señora Lara, hay un problema. Han llegado unos policías. Dicen que tienen que hablar con usted. ¿Policías?, repetí, frunciendo el ceño. ¿Qué quieren? No lo han dicho, pero parecen serios. Bajó en 5 minutos. Me vestí rápidamente. Me pasé un cepillo por el pelo, y bajé al vestíbulo. Allí me esperaban 2 agentes de la Policía Nacional, un hombre y una mujer, ambos con expresiones graves. ¿Señora Lara Jiménez?, preguntó la agente. Soy yo. ¿Qué ocurre? Tenemos una orden de registro para su domicilio, dijo, mostrándome un documento, firmada por el juez del juzgado de instrucción número 7. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Una orden de registro? ¿Por qué? Su marido, don Alejandro Martínez, ha presentado una denuncia contra usted por ocultación de bienes gananciales y fraude matrimonial. Alega que usted ha estado escondiendo ingresos y propiedades durante todo el matrimonio, privándole de su legítima parte. Solté una carcajada que resonó en todo el vestíbulo. ¿Ocultación de bienes? ¿Fraude matrimonial? Eso es ridículo. Todo lo que tengo lo he ganado yo, antes y durante el matrimonio, con mi trabajo. Él nunca ha aportado un euro. Eso tendrá que demostrarlo ante el juez, dijo el agente, impasible. Por ahora, tenemos que registrar su domicilio en busca de documentación relevante. Adelante, dije, abriendo los brazos. Registren todo lo que quieran. No tengo nada que ocultar. Los agentes subieron al ático y pasaron 2 horas revisando cada armario, cada cajón, cada papel. Yo me senté en el sofá, con los brazos cruzados, observándolos con una mezcla de irritación y diversión. Encontraron mis contratos de trabajo, mis extractos bancarios, las escrituras de mis propiedades, todo en orden, todo legal, todo a mi nombre. Señora Jiménez, dijo la agente, cerrando la última carpeta. Parece que todo está en regla, pero tendrá que presentarse ante el juez el próximo lunes para ratificar su declaración. Por supuesto, dije, estaré allí. Cuando los agentes se fueron, llamé a Carlos. Tenemos un problema, dije,
Alejandro me ha denunciado por ocultación de bienes. ¿Qué? La voz de Carlos sonó incrédula. ¿Con qué base? Supongo que con la base de que soy una mujer independiente y él un fracasado que quiere llevarse mi dinero. Esto es grave. Lara, si el juez considera que ha habido mala fe en la gestión de los bienes durante el matrimonio, podría obligarte a compensarle económicamente. ¿Compensarle? ¿Por qué? Si él nunca ha puesto un duro. La ley no siempre es justa, Lara, sobre todo cuando hay un buen abogado de por medio, y parece que Alejandro ha contratado a Montero otra vez. Maldito sea, murmuré. Bueno, pues que se prepare, porque yo no pienso perder. El lunes siguiente, me presenté en el juzgado con Carlos a mi lado. Llevaba un traje chaqueta negro, tacones altos, y una expresión de determinación que no admitía réplicas. En la sala, me encontré con Alejandro, acompañado de su madre y de Montero. Doña Carmen me fulminó con la mirada, apretando el bolso de imitación como si fuera un arma. Señora Jiménez, dijo el juez, un hombre calvo de aspecto cansado, su marido la acusa de haber ocultado bienes durante el matrimonio, específicamente ingresos y propiedades adquiridas con posterioridad a la fecha de la boda. ¿Qué tiene que decir al respecto? Señoría, respondí, con voz firme, todos los bienes que poseo fueron adquiridos con mi trabajo y mi esfuerzo. Mi marido nunca ha contribuido económicamente al hogar. De hecho, he sido yo quien ha mantenido a la familia durante los 7 años de matrimonio. ¿Eso es mentira?, interrumpió Alejandro. Yo trabajaba. Yo aportaba. ¿Aportabas? Reí. ¿Aportabas los 1.200 euros que ganabas como dependiente en una tienda de muebles mientras yo ingresaba 12.000 al mes? ¿Aportabas cuando te quedaste en paro y estuviste 2 años sin trabajar? ¿Aportabas cuando pediste un préstamo a tu nombre y tuve que pagarlo yo para que no te embargaran? El juez levantó una ceja. Señor Martínez, ¿es cierto eso? Alejandro tragó saliva, miró a su madre, que le hizo un gesto imperceptible con la cabeza. Bueno, hubo momentos difíciles, repetí, llámalo así, yo lo llamo parasitismo. Señora Jiménez, me reprendió el juez, guarde las formas. Disculpe, señoría, dije, sin apartar la mirada de Alejandro, pero es la verdad. Montero intervino, ajustándose las gafas. Señoría, mi cliente sostiene que la señora Jiménez ocultó ingresos de forma deliberada para evitar tener que compartirlos. Tenemos testigos que pueden corroborar que ella siempre aparentaba tener un salario modesto. ¿Testigos?, pregunté. ¿Quién es? Su madre, que me llamaba parásito mientras yo pagaba su casa. Su hermano, que vivía de gorra en mi propiedad. Señora Jiménez, deje hablar a su abogado, dijo el juez. Carlos tomó la palabra. Señoría, mi clienta nunca ocultó sus ingresos. Simplemente, por respeto a la sensibilidad de su marido, eligió no hacer alarde de su éxito económico, pero todos los ingresos están declarados, todas las propiedades están registradas, y todo está en orden. Entonces, ¿por qué hay una discrepancia tan grande entre lo que ella declara y lo que él dice saber?, preguntó el juez. Porque él prefirió no saber, respondí, porque le convenía creer que era el hombre de la casa, el que mantenía a la familia, y yo, tonta de mí, le dejé creerlo. El juez me miró largamente, luego, suspiró. Voy a necesitar ver toda la documentación, extractos bancarios, declaraciones de la renta, escrituras de propiedad, todo, y tomaré una decisión en los próximos días. Señoría, dijo Carlos, tengo toda la documentación aquí. Abrió un maletín y depositó una pila de carpetas sobre la mesa del juez. Son 7 años de registros financieros. Todo está en orden. El juez hojeó los documentos, frunciendo el ceño de vez en cuando. Esto va a llevar tiempo, murmuró. Citaremos a las partes de nuevo la próxima semana. Salimos del juzgado. En la puerta, me encontré con doña Carmen, que me esperaba con los brazos cruzados y una expresión de odio puro. Esto no ha terminado, zorra, siseó. Mi hijo va a recuperar lo que es suyo. Su hijo no tiene nada, respondí, sonriendo. Nunca ha tenido nada, y usted lo sabe. Te voy a arruinar. Te voy a quitar hasta el último céntimo. Inténtelo, dije, y me alejé, pero le advierto, yo juego mejor que usted. Esa noche, mientras cenaba sola en mi ático, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto, Alejandro y Jamal, abrazados, sonriendo, con un fondo de lo que parecía un bar cutre. El mensaje decía, prepárate, Lara, vamos a por ti. Sonreí, guardé el teléfono y seguí cenando. Sabía que esto no había terminado, sabía que los Martínez no se rendirían tan fácilmente, pero también sabía que yo tenía todas las cartas, y que, cuando llegara el momento, iba a jugarlas todas.
3 semanas después de aquella visita al juzgado, recibí una llamada de Carlos que me heló la sangre. Lara, tenemos un problema grave, dijo, y su voz sonaba tensa como una cuerda de guitarra. Doña Carmen ha contratado a un equipo de abogados, no solo a Montero, ha traído a un bufete entero, los mejores en derecho de familia de Madrid. ¿Con qué dinero?, pregunté. Si empeñó las joyas para pagar la fianza de Alejandro, ha vendido su casa, la de toda la vida, la del pueblo, se ha quedado sin nada, pero ha juntado suficiente para pagar a esos buitres. Sentí una punzada de admiración a pesar de todo. La vieja era dura de pelar. ¿Y qué pretenden? Van a pedir una orden de alejamiento contra ti. Alegan que has ejercido violencia psicológica sobre Alejandro durante años, que le has humillado, que le has manipulado económicamente, y quieren que el juez te obligue a pagarle una compensación millonaria. Solté una risa amarga. ¿Violencia psicológica? ¿Ellos? Los mismos que me llamaban parásito delante de toda la familia. La ley no entiende de ironías, Lara. Y tienen un testigo estrella. ¿Quién? Quesa. Me quedé muda. Quesa. La misma que había fingido un embarazo. La misma que había intentado robarme la casa. La misma que había huido después del escándalo. ¿Quesa va a testificar contra mí? Sí. Y va a decir que tú sabías lo del embarazo falso, que fuiste cómplice, y que cuando decidiste denunciarlo, lo hiciste para arruinar a la familia. Eso es mentira, dije, apretando el teléfono. Yo no sabía nada del embarazo falso hasta que vi las grabaciones. Lo sé, pero ella va a jurar lo contrario, y los abogados de la familia van a presentarlo como una conspiración tuya para destruir a Alejandro y quedarte con todo. Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Cuándo es la vista? El viernes que viene, en el juzgado de primera instancia número 3. El juez es el mismo que llevó lo del desahucio. Rodríguez, el mismo, pero esta vez, Montero ha preparado el terreno, ha filtrado información a la prensa. Hay artículos en algunos periódicos digitales hablando de la arquitecta de ciberseguridad que arruinó a su familia. ¿Qué? Casi grité. ¿Cómo se han enterado los periodistas? Montero tiene contactos, y ha pintado la historia como la de un pobre hombre engañado por su mujer ambiciosa. Hay comentarios machistas por todas partes. Te llaman la zorra de la tecnología, la trepadora, la mujer que destrozó a su marido por dinero. Sentí que la sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma. Dame los nombres de los periodistas, y los de los abogados. Voy a hacer unas cuantas llamadas. Lara, no hagas nada ilegal. No voy a hacer nada ilegal, Carlos. Voy a hacer algo legal pero doloroso. Tengo contactos en los medios, y tengo pruebas que ellos no tienen. ¿Qué pruebas? Las grabaciones completas de las cámaras de seguridad de la casa. No solo las de la fiesta de Quesa, también las de las discusiones familiares, las humillaciones, los gritos de Doña Carmen, todo. ¿Grabaste a tu propia familia? No, las cámaras las instalé por seguridad, cuando compré la casa, pero nunca las desactivé, y nunca les dije que estaban ahí. Silencio al otro lado de la línea. Lara, eso es ilegal. Grabar conversaciones sin consentimiento. Las cámaras están en zonas comunes de la casa, salón, cocina, pasillos, no en habitaciones privadas. Y la ley permite la grabación en espacios comunes si hay un interés legítimo de seguridad, pero usarlas como prueba en un juicio, no las usaré en el juicio, dije, las usaré con los periodistas, para que sepan qué clase de familia son realmente los Martínez. Eso es manipulación mediática. Exactamente. Bienvenida al mundo real, Carlos. Los siguientes días fueron un infierno. Los periódicos digitales publicaron artículos cada vez más amarillistas. La mujer que esclavizó a su marido, arquitecta de la destrucción familiar. El lado oscuro del éxito femenino. Los comentarios en redes sociales eran brutales. Mujeres anónimas me llamaban de todo. Hombres jubilados escribían parrafadas sobre la maldad de las mujeres independientes. Pero yo no me quedé de brazos cruzados. Llamé a una periodista de investigación, amiga de la universidad, que trabajaba en uno de los periódicos más serios del país. Sofía, necesito tu ayuda, dije, te voy a pasar unas grabaciones. Son duras, pero son la verdad. 3 días después, Sofía publicó un artículo que cambió la narrativa, las grabaciones que desmontan la versión de la familia Martínez, insultos, humillaciones y un embarazo falso. El artículo incluía transcripciones de las conversaciones, fragmentos de los vídeos, y una entrevista conmigo donde contaba mi versión sin tapujos. La reacción fue inmediata, los comentarios cambiaron de dirección. Ahora la gente pedía la cabeza de Doña Carmen, de Alejandro, de Jamal. Algunos incluso iniciaron una campaña de crowdfunding para ayudarme con los gastos legales, pero yo no necesitaba ayuda económica.
Necesitaba justicia. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, me levanté a las 6, me vestí con un traje azul marino, me até el pelo en una coleta severa, y me miré al espejo. Vamos a ganar, me dije, vamos a ganar porque tenemos la razón. En el juzgado, la sala estaba llena, periodistas, curiosos, familiares de ambas partes. Doña Carmen ocupaba la primera fila, vestida de negro riguroso, como si fuera a un funeral. A su lado, Jamal, con la mirada perdida, y Quesa, que me fulminó con los ojos cuando entré. Alejandro estaba en el banquillo, con un traje que le quedaba grande, la cara demacrada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la vista. El juez Rodríguez entró y todos se pusieron en pie. Señoría, comenzó Montero, ajustándose las gafas. Vamos a demostrar que la señora Jiménez ha ejercido una violencia psicológica continuada sobre mi cliente, don Alejandro Martínez, durante los 7 años de matrimonio. Una violencia sutil, silenciosa, pero devastadora. ¿Violencia silenciosa?, interrumpió Carlos. Se refiere a pagar las facturas, la hipoteca, la comida. ¿Eso es violencia, señoría? Pido que el abogado de la defensa no interrumpa, dijo Montero. Concedido, dijo el juez. Continúe, señor Montero. Montero llamó al primer testigo, Quesa. Ella subió al estrado con paso inseguro, vestida con un jersey holgado que ocultaba su cuerpo. Ya no fingía el embarazo, pero aún mantenía una expresión de víctima. Señora Martínez, dijo Montero, ¿puede describirnos cómo era la convivencia con la acusada? Quesa tragó saliva, miró a su suegra, que le hizo un gesto de ánimo. Era horrible, dijo, con voz temblorosa. Nos humillaba constantemente, nos recordaba que la casa era suya, que el dinero era suyo, que nosotros no éramos nada sin ella. ¿Y cómo reaccionaba su marido, Alejandro, ante esas humillaciones? Se callaba, se encogía, tenía miedo de enfrentarse a ella. ¿Miedo?, repitió Montero. ¿Miedo a qué? A que lo echara de casa, a quedarse sin nada. Ella controlaba todo el dinero, todas las decisiones. Él era un prisionero en su propia casa. Carlos se levantó. Señoría, la testigo está mintiendo. Tengo pruebas de que ella misma participó en un plan para fingir un embarazo y quedarse con la casa. Objeción, dijo Montero. Eso no es relevante para el caso actual. Es relevante, replicó Carlos, porque demuestra que la testigo no es creíble. El juez meditó unos segundos. Admito la pregunta. Continúe, señor abogado. Carlos se acercó a Quesa, que empezó a sudar. Señora Martínez, ¿es cierto que usted fingió un embarazo para intentar quedarse con la casa de mi clienta? Yo, no sé de qué habla, ¿no? Carlos sacó un iPad. Entonces, ¿cómo explica estas imágenes? En la pantalla apareció Quesa, en la fiesta, bebiendo vodka y fumando un porro. Luego, el audio. Menos mal que esto del embarazo es mentira, porque si no estaría jodiendo al crío. La sala estalló en murmullos. Quesa palideció. Doña Carmen se agarró al brazo de Jamal. Eso está manipulado, gritó Quesa. Es falso. No lo es, dijo Carlos. Tengo el informe pericial que lo acredita, y tengo 3 testigos que la vieron esa noche. El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio en la sala. Señora Martínez, ¿confirma o desmiente que aparece en esas imágenes? Quesa rompió a llorar. Lágrimas auténticas, de esas que nacen del miedo. Fue una tontería, una borrachera. No significaba nada. ¿Significaba que estaba fingiendo un embarazo para estafar a mi clienta?, preguntó Carlos. No, gritó ella. Alejandro me obligó. Él dijo que si fingía el embarazo, su madre nos dejaría la casa. Él planeó todo. El silencio fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, que se había puesto pálido como el papel. Mientes, gritó él, levantándose. Tú lo sugeriste. Dijiste que era la única manera de que mi madre nos diera la casa. Fue idea tuya, chilló Quesa. Dijiste que Lara era una ricachona que no merecía nada. Cállate, intervino Jamal, levantándose también. Los dos estáis locos. Yo no tuve nada que ver. Tú te beneficiaste, gritó Quesa. Vivías de gorra en la casa. Doña Carmen se levantó, temblando. Basta ya, gritó, con una voz que heló la sangre. Sois unos desgraciados. Os he dado todo y así me lo pagáis. El juez golpeó la mesa repetidamente. Orden, orden en la sala, gritó. Si no se callan, desalojaré la sala. Pero nadie le hizo caso. La familia Martínez se había desintegrado en una pelea campal. Alejandro señalaba a Quesa con el dedo. Quesa lloraba y maldecía a Jamal. Jamal insultaba a su madre. Doña Carmen agitaba los brazos como una posesa.
Yo me quedé sentada, observando la escena con una sonrisa helada. No había necesitado decir nada. Ellos solos se habían destruido. Señoría, dijo Carlos, elevando la voz por encima del griterío. Creo que queda demostrado que la denuncia de mi clienta por fraude y usurpación de vivienda está más que justificada. El juez asintió, con expresión cansada. Se suspende la sesión, dijo. Veredicto mañana a las 10 de la mañana. Esa noche, no pude dormir, no por nervios, sino por una extraña sensación de paz. Había visto a la familia Martínez desmoronarse en directo, había visto sus mentiras, sus traiciones, su miseria moral expuestas ante todo el mundo. A la mañana siguiente, volví al juzgado. La sala estaba igual de llena, pero esta vez, los Martínez ocupaban asientos separados. Doña Carmen, sola en una fila, Jamal y Quesa, en otra, sin mirarse, Alejandro, en el banquillo, con la cabeza gacha. El juez Rodríguez entró y todos se pusieron en pie. Tras escuchar los testimonios y revisar las pruebas, comenzó. Este tribunal dictamina lo siguiente. Hizo una pausa. La sala contuvo el aliento. Se desestima la denuncia de don Alejandro Martínez contra doña Lara Jiménez por ocultación de bienes y violencia psicológica. Queda demostrado que la señora Jiménez actuó dentro de la legalidad en todo momento. Un murmullo recorrió la sala. Doña Carmen soltó un gemido. Asimismo, continuó el juez. Se admite la denuncia de doña Lara Jiménez contra don Alejandro Martínez por falsificación de documento público y hurto. Se mantiene la prisión provisional sin fianza. Alejandro se derrumbó en el banquillo, ocultando la cara entre las manos. Finalmente, dijo el juez, se admite la demanda de desahucio contra don Jamal Martínez y doña Quesa López por ocupación ilegal de vivienda. Se les concede un plazo de 48 horas para desalojar la propiedad. En caso de incumplimiento, se procederá al lanzamiento forzoso. Jamal golpeó la mesa con el puño. Quesa rompió a llorar. Y en cuanto a la señora Carmen Martínez, concluyó el juez, se le apercibe de que cualquier intento de interferir en el proceso será considerado obstrucción a la justicia. Doña Carmen se quedó blanca, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se levanta la sesión, dijo el juez, golpeando el mazo. La sala estalló en un caos de gritos, llantos e insultos, pero yo ya no estaba allí. Salí por la puerta trasera, acompañada de Carlos, con la cabeza bien alta. Lo has conseguido, dijo Carlos, sonriendo. Les has ganado. No, dije, negando con la cabeza. Ellos solos se han ganado. Yo solo he dejado que se destruyeran mutuamente. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, mirando el cielo azul de Madrid, ahora voy a vivir mi vida, sin mentiras, sin máscaras, sin tener que esconder quién soy. Y Alejamento se pudrirá en la cárcel, y cuando salga, dentro de unos años, se encontrará con que no le queda nada, ni casa, ni familia, ni dinero, nada. Suena duro, es la vida, Carlos. A veces, la justicia tarda, pero llega. Me subí a mi coche y conduje hasta mi ático. En el camino, pasé por delante de la que había sido mi casa durante 7 años. Las ventanas estaban vacías, las cortinas, quitadas. Un cartel de se vende colgaba en la fachada. Sonreí. Había puesto la casa en venta esa misma mañana. Con el dinero, pensaba comprarme un piso en la playa, un capricho que siempre había deseado y nunca me había permitido. Cuando llegué al ático, me preparé una copa de vino y me senté en la terraza. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga, Lara. La voz de Alejandro sonaba distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Por favor, necesito que me ayudes. ¿Ayudarte? Reí. Después de todo lo que has hecho, estoy en la cárcel, Lara. Me han puesto en una celda con un violador y un traficante. No sé cuánto tiempo podré aguantar. Pues aprende a aguantar, dije, porque vas a estar ahí dentro un buen rato. Te odio, dijo, y su voz se llenó de veneno. Te odio con toda mi alma. Bien, respondí. Odio sincero es mejor que amor falso. Colgué, apuré la copa de vino y miré las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. Había ganado, pero la victoria sabía agridulce, porque, en el fondo, había perdido 7 años de mi vida, 7 años que nunca volverían, pero también había aprendido una lección valiosa. Nunca, jamás, sacrificaría mi identidad por nadie, ni por amor, ni por familia, ni por nada, porque al final, lo único que realmente tienes eres tú mismo, y si te traicionas a ti mismo, ya has perdido antes de empezar. Me levanté, entré en casa, y cerré la puerta. Afuera, Madrid seguía brillando, pero yo ya no necesitaba sus luces para sentirme viva. Ahora,
mi luz la llevaba dentro. La sentencia cayó como un mazo sobre la familia Martínez. El juez Rodríguez, con su voz cansada pero firme, leyó cada punto como quien ejecuta una sentencia de muerte. Don Alejandro Martínez queda condenado a 3 años y 6 meses de prisión por falsificación de documento público, hurto y tentativa de estafa. Se deniega la suspensión de la pena. Proceda la policía a su ingreso inmediato en el centro penitenciario. Alejandro se agarró al banquillo con las 2 manos, los nudillos blancos, la cara desencajada. No, por favor, dadme otra oportunidad, gritó, mirando a su madre. Mamá, haz algo. Doña Carmen permaneció inmóvil, petrificada en su asiento. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora parecían vidrio roto. No miró a su hijo, miró al frente, al vacío, como si ya no hubiera nada que mereciera su atención. 2 agentes se acercaron a Alejandro, le pusieron las esposas y comenzaron a arrastrarlo hacia la puerta lateral. Lara, gritó él, girando la cabeza hacia mí. Lara, perdóname, te lo ruego, sácame de aquí. Me quedé quieta, con los brazos cruzados, observando la escena sin piedad. No sentía odio, no sentía rencor, sentía un vacío absoluto, como si aquel hombre que se llevaban esposado nunca hubiera significado nada para mí. Demasiado tarde, Alejandro, dije, en voz baja, solo para mí. La puerta se cerró tras él. El sonido del metal golpeando el metal resonó en toda la sala. El juez continuó. Don Jamal Martínez y doña Quesa López quedan condenados al pago de 35.000 euros en concepto de indemnización a la señora Lara Jiménez por daños y perjuicios, más las costas del proceso. Asimismo, se confirma la orden de desalojo de la vivienda, que deberá efectuarse en un plazo máximo de 48 horas. Jamal se levantó de un salto, derribando la silla. 35.000 euros, gritó, pero si no tenemos ni para pagar el alquiler, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Eso no es problema de este tribunal, respondió el juez, impasible. Si no pagan, se procederá al embargo de sus bienes. No tenemos bienes, chilló Quesa, levantándose también. Vivimos en un estudio de mierda, no tenemos nada. Entonces, dijo el juez, trabajarán para pagarlo, o irán a la cárcel por desacato. Quesa rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de odio. Todo es culpa tuya, gritó, señalándome con el dedo tembloroso. Tú has destruido a mi familia. ¿Tu familia? Reí. La destruisteis vosotros solos. Yo solo he puesto el espejo delante de vuestras caras. Zorra, gritó ella, intentando lanzarse hacia mí. Los agentes la sujetaron antes de que pudiera dar 2 pasos. Forcejeó, pataleó, insultó, pero no sirvió de nada. La sacaron de la sala entre gritos y maldiciones. Jamal se quedó solo, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Buscó a su madre con la mirada. Mamá, dijo, con voz temblorosa. Mamá, dinos algo, ayúdanos. Doña Carmen se levantó lentamente, ajustó su chaqueta negra, se alisó el pelo, y miró a su hijo con una frialdad que nunca le había visto. No sois mis hijos, dijo, y su voz sonó como cuchillas. Sois 2 fracasados que me han arruinado la vida. Os he dado todo, y me habéis pagado con mentiras, con fraudes, con humillaciones. Mamá, por favor, cállate, lo cortó ella. No quiero volver a verte, ni a ti, ni a tu mujer, ni a tu hermano. Habéis muerto para mí. Y dicho esto, salió de la sala con paso firme, sin mirar atrás. Jamal se quedó solo, de pie, en medio del pasillo. Los periodistas lo rodeaban, disparando preguntas, flasazos, micrófonos, pero él no respondía, solo miraba al vacío, como si el mundo se hubiera desmoronado a su alrededor. Carlos se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Nunca he estado mejor, respondí, y era verdad. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Los Martínez intentaron recurrir la sentencia, pero el juez desestimó el recurso en menos de 24 horas. Intentaron pedir un aplazamiento del desalojo, pero la policía se presentó en el estudio de Vallecas a las 7 de la mañana del segundo día. Yo no fui a verlo. No necesitaba verlo salir arrastrando sus pocas pertenencias. Me bastaba con saber que la justicia había actuado, pero sí recibí una llamada de la administradora de la finca esa misma tarde. Señora Lara, han desalojado a los inquilinos, dijo, pero han dejado la casa hecha un desastre, paredes rayadas, muebles rotos, basura por todas partes, han hecho destrozos. Lo sé, dije, lo esperaba. ¿Va a denunciarlos? No, no merece la pena, que se queden con su rabia. Yo ya tengo lo que quería. Colgué y llamé a una empresa de limpieza.
Al día siguiente, la casa estaba impecable, lista para ser vendida. Puse el precio más alto del mercado, sabiendo que la ubicación y las dimensiones atraerían a compradores con dinero. No me equivoqué. En menos de una semana, recibí 3 ofertas. Acepté la más alta, 900.000 euros, más del doble de lo que había pagado por ella 5 años atrás. El dinero ingresó en mi cuenta una semana después. 900.000 euros limpios, libres de impuestos, libres de cargas, libres de recuerdos. Una tarde, 2 semanas después del juicio, recibí una visita inesperada. Estaba en mi ático, revisando unos informes de trabajo, cuando sonó el interfono. Señora Lara, hay una mujer aquí que dice ser su suegra, dijo la recepcionista. Doña Carmen Martínez. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere? No lo ha dicho, pero parece diferente. No está agresiva. Casi diría que está triste. Medité unos segundos. Déjela subir. 5 minutos después, Doña Carmen estaba en la puerta de mi ático. La vieja parecía haber envejecido 20 años en 2 semanas. El pelo, antes teñido de rubio platino, mostraba las raíces grises. La ropa, siempre impecable, colgaba de su cuerpo como si hubiera perdido peso rápidamente. Los ojos, antes llenos de fuego, estaban apagados, sin vida. Lara, dijo, y su voz sonó como un susurro roto. ¿Puedo pasar? Pase, dije, apartándome, pero no espere que le ofrezca café. Entró lentamente, mirando cada rincón del ático con una mezcla de admiración y amargura. Esto es precioso, murmuró. No sabía que vivieras aquí. No lo sabías porque nunca te interesó saberlo. Asintió, sin fuerzas para discutir. He venido a pedirte perdón, dijo, y las palabras parecían costarle un esfuerzo sobrehumano. No por ti, por mí, porque necesito cerrar esta etapa. ¿Perdón? Reí. Ahora, después de todo, ¿vienes a pedir perdón? Sé que no merezco tu perdón. Sé que he sido una mala persona contigo, pero quería que supieras que me arrepiento, que veo las cosas claras ahora. ¿Y qué ves? Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Lágrimas auténticas, de esas que nacen del dolor verdadero. Veo que destruí a mis hijos. Los crié para que fueran hombres dependientes, incapaces de valerse por sí mismos. Les enseñé que el mundo les debía algo, que las mujeres estaban para servirles, y cuando se enfrentaron a una mujer de verdad, a una mujer fuerte, se derrumbaron. No fueron ellos quienes se derrumbaron, dije, fuiste tú quien los empujó al abismo. Lo sé, sollozó, lo sé, y ahora me he quedado sola. Alejandro está en la cárcel, Jamal y Kesa se han ido del país, huyendo de las deudas. Mi casa, la de toda la vida, la he vendido para pagar abogados. No me queda nada, ¿y esperas que sienta pena por ti? No, no espero nada. Solo quería decirte que tenías razón, que siempre tuviste razón, y que lamento todo el daño que te hicimos. Se quedó quieta, esperando una respuesta. Yo la miré largamente, buscando en su rostro algún rastro de la arrogancia de antes. No lo encontré, solo veía a una mujer mayor, derrotada, vacía. No te perdono, dije al fin, no porque no pueda, sino porque no quiero. El perdón sería un premio que no mereces, pero te agradezco que hayas venido, porque me demuestra que, al final, la verdad siempre sale a la luz. Doña Carmen asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias por recibirme, dijo, y se giró hacia la puerta. Doña Carmen, la llamé cuando ya iba a salir. ¿Qué va a hacer ahora? Se detuvo, sin volverse. No lo sé, respondió. Buscaré un trabajo, algo sencillo, una tienda, una limpieza, lo que sea. Ya no tengo a nadie que me mantenga. Siempre puede pedir ayuda social. Hay recursos para personas mayores en situación de vulnerabilidad. No quiero ayuda, dijo, y su voz recuperó por un instante un destello de orgullo. Prefiero trabajar a deberle nada a nadie. Salió y cerró la puerta tras de sí. Me quedé mirando la puerta cerrada durante largo rato. Sentía algo extraño. No era satisfacción, no era lástima, era una especie de paz, como si al verla derrotada, hubiera cerrado un círculo que llevaba 7 años abierto. 3 meses después, la vida había vuelto a la normalidad, o a una nueva normalidad, más limpia, más ligera. Había vendido el ático y comprado uno más pequeño, más acogedor, en el mismo edificio. Con el dinero restante, había invertido en un proyecto personal, una fundación para ayudar a mujeres que habían sufrido violencia económica y psicológica en sus relaciones. La fundación se llamaba Renacer, y su lema era, nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo. El día de la inauguración, había más de 100 personas en el salón de actos, periodistas, activistas,
mujeres que habían pasado por situaciones similares. Todas me miraban con admiración, con esperanza. Tomé el micrófono y miré al público. Hace un año, comencé. Estaba casada con un hombre que me llamaba parásito. Su madre me humillaba delante de toda la familia. Su hermano vivía de gorra en mi casa. Y yo me callaba, porque creía que el amor significaba sacrificio. Hice una pausa. El silencio era absoluto, pero aprendí algo importante. El amor no duele. El amor no te reduce. El amor no te exige que escondas quién eres para que el otro pueda sentirse importante. Una mujer del público asintió, con lágrimas en los ojos. Por eso creé renacer, porque ninguna mujer debería pasar por lo que yo pasé, porque todas merecemos ser dueñas de nuestra vida, de nuestro dinero, de nuestro destino. El aplauso fue ensordecedor. Cuando terminó el evento, una mujer se acercó a mí. Era joven, tendría unos 30 años, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de llorar. Lara, dijo, y su voz temblaba, me llamo Marta, y estoy pasando por lo mismo que tú. Mi marido me oculta el dinero, me dice que no valgo nada, que sin él no soy nada. La miré a los ojos y vi reflejada mi propia historia. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, pregunté. No lo sé, respondió, con voz insegura. Tengo miedo. El miedo es normal, dije, tomándole las manos, pero no dejes que el miedo decida por ti. Tú eres la única dueña de tu vida. Marta asintió, secándose las lágrimas. Gracias, susurró. Gracias por existir. La abracé, y en ese abrazo, sentí que todo el dolor, toda la rabia, todo el sufrimiento de los últimos años había valido la pena, porque si mi historia podía ayudar a otras mujeres a liberarse, entonces cada lágrima, cada humillación, cada noche de insomnio había tenido un sentido. Esa noche, cuando volví a mi ático, me encontré con una carta en el buzón. Era de la cárcel. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una hoja de papel arrugada, escrita con letra temblorosa. Lara, sé que no merezco que me leas, sé que te he hecho mucho daño, pero necesito que sepas que me arrepiento, que cada noche, en esta celda, pienso en todo lo que te hice y me dan ganas de morirme. Mi madre no viene a visitarme, mi hermano ha huido del país, no tengo a nadie, solo tengo tiempo para pensar, y en ese tiempo, solo pienso en ti. No te pido que me perdones, no te pido que me esperes, solo te pido que sepas que, aunque tarde, he entendido la lección. Tú eras lo mejor que me había pasado, y yo fui demasiado estúpido para verlo. Cuídate, Alejandro. Leí la carta 2 veces. Luego, lentamente, la rompí en pedazos pequeños y los tiré a la basura. No sentí nada, ni odio, ni rencor, ni lástima, solo un vacío limpio, como una pizarra recién borrada. Alejandro había sido mi pasado, pero ya no era mi presente, y nunca, jamás, volvería a ser mi futuro. Me senté en el sofá, abrí mi portátil, y empecé a escribir el discurso para la siguiente conferencia de la fundación. Afuera, Madrid brillaba con sus luces nocturnas, pero yo ya no necesitaba mirar fuera. Por fin, después de tanto tiempo, había encontrado la luz dentro de mí. Pasaron 6 meses desde aquella carta. 6 meses en los que mi vida cambió más que en los 7 años anteriores. La Fundación Renacer creció más rápido de lo que había imaginado. Empezamos con un pequeño local en el centro de Madrid, y pronto tuvimos que mudarnos a un edificio entero en la calle Velázquez, 4 plantas dedicadas a asesorar, acompañar y empoderar a mujeres que habían sufrido violencia económica y psicológica. El día que cumplíamos el primer aniversario de la fundación, recibí una llamada que no esperaba. ¿Señora Lara Jiménez?, preguntó una voz masculina, profesional. Soy el director del centro penitenciario de Navalcarnero. Don Alejandro Martínez ha solicitado verla. Dice que es urgente. Fruncí el ceño. Alejandro llevaba 9 meses en la cárcel. Desde aquella carta, no había vuelto a saber de él. ¿Para qué quiere verme? No lo ha especificado, pero está pasando por un momento difícil. Ha tenido algunos problemas con otros internos, y su salud mental se ha deteriorado. Medité unos segundos. Una parte de mí quería colgar y olvidarme, pero otra parte, quizás la que aún conservaba un resto de humanidad, necesitaba cerrar ese capítulo de verdad. Iré mañana, dije. A la mañana siguiente, conducía hacia Navalcarnero. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. El paisaje se volvía cada vez más árido a medida que me acercaba a la prisión. El edificio era exactamente lo que esperaba. Gris, frío, imponente. Pasé por los controles de seguridad. Dejé mi teléfono y mis llaves en una taquilla, y me guiaron hasta una sala de visitas. Alejandro entró escoltado por 2 funcionarios. Llevaba el uniforme naranja de los presos.
y su aspecto era lamentable. Había perdido mucho peso. Tenía el pelo rapado y una cicatriz nueva en la mejilla izquierda. Los ojos, antes vivos, ahora parecían dos pozos vacíos. Lara, dijo, y su voz sonó como un eco lejano. Gracias por venir. Me senté al otro lado de la mesa de metacrilato. Cogí el teléfono de la pared. No he venido por ti, dije, he venido por mí, para cerrar esto de una vez. Lo sé, asintió, y lo entiendo. Se quedó callado unos segundos, mirando sus manos esposadas. Mi madre murió la semana pasada, dijo al fin. Infarto. La encontraron en su casa, sola. 3 días después. Sentí un vacío en el estómago. No era tristeza. Era una especie de shock. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No tienes por qué sentirlo. Ella te hizo mucho daño. Todos te hicimos daño. ¿Cómo te enteraste? Me llamó el forense. No tenía a nadie más que avisar. Jamal sigue desaparecido. Kesa está en Colombia, viviendo con su familia. No vinieron al funeral. ¿Hubo funeral? Sí, fui yo, escoltado por 2 policías y 4 vecinas del barrio. Pagué el entierro con el poco dinero que me quedaba en la cuenta. Se llevó las manos a la cara, y vi que sus hombros temblaban. Estoy solo, Lara, completamente solo. Mi madre, mi hermano, mi mujer, todos se han ido, y yo estoy aquí, pudriéndome en una celda, sin nada ni nadie. Tú elegiste este camino, dije, sin dureza pero sin compasión. Nadie te obligó a falsificar mi firma. Nadie te obligó a mentir, a engañar, a humillar. Lo sé, levantó la cabeza, y sus ojos estaban rojos. Lo sé todo, y me arrepiento de cada cosa que hice, pero el arrepentimiento no me devuelve nada, no me devuelve a mi madre, no me devuelve mi libertad, no me devuelve tu amor. Nunca tuviste mi amor, Alejandro, tuviste mi paciencia, tuviste mi sacrificio, pero el amor se construye con respeto, con honestidad, con apoyo mutuo, y nosotros nunca tuvimos eso. ¿Crees que podríamos haberlo tenido?, preguntó, con una voz tan frágil que parecía a punto de romperse. No lo sé, respondí, quizás, si hubiéramos sido sinceros desde el principio, si no hubiera tenido que esconder quién era para que tú pudieras sentirte hombre, si tu madre no hubiera estado siempre metida en nuestra relación. Mi madre, suspiró, mi madre me crió para ser un inútil, me enseñó que las mujeres estaban para servirme, que el mundo me debía algo, y cuando me enfrenté a una mujer que no se dejaba servir, me derrumbé. No te derrumbaste, corregí, elegiste destruirme a mí antes que enfrentarte a ti mismo, asintió, sin fuerzas para discutir. ¿Qué vas a hacer cuando salgas?, pregunté. No lo sé, me quedan 2 años y medio. Cuando salga, tendré 38 años, un antecedente penal, y ningún sitio al que ir. Podrías empezar de cero, buscar un trabajo, alquilar un piso pequeño, reconstruir tu vida. ¿Quién va a contratar a un expresidiario? ¿Quién va a alquilarle un piso a un hombre que ha estado en la cárcel por estafa? Hay programas de reinserción, organizaciones que ayudan a personas en tu situación, como tu fundación. Sonrió, con una sonrisa amarga. ¿Ayudas a mujeres maltratadas, pero también ayudas a maltratadores arrepentidos? No, dije, mi fundación ayuda a víctimas, no a verdugos. Entonces, no hay esperanza para mí. La esperanza te la tienes que crear tú solo, Alejandro. Yo ya no puedo hacer nada por ti. Se quedó callado, mirando el vacío. Luego, dijo, ¿puedes hacer una cosa por mí? Una sola. Depende de qué sea. Cuando salga de aquí, dentro de 2 años y medio, ¿podría visitar la tumba de mi madre? No tengo a nadie que me lleve. No tengo dinero para un taxi, y el cementerio está lejos. Te llevaré yo, dije, y la frase salió antes de que pudiera pensarla. Me miró, sorprendido. ¿Lo harías? Será la última vez que te vea, aclaré. Después de eso, no quiero saber nada más de ti. Lo entiendo, asintió, y te lo agradezco. Salí de la prisión con una sensación extraña. No era alivio, no era tristeza, era una especie de paz agridulce, como cuando terminas un libro que te ha hecho sufrir pero que sabes que tenía que terminar así. Conduje de vuelta a Madrid con la música alta, tratando de no pensar en la imagen de Alejandro tras el metacrilato, pero no podía evitarlo. Su rostro demacrado, sus ojos vacíos, su voz rota. Era el mismo hombre que me había llamado parásito, que había permitido que su madre me humillara, que había intentado robarme, pero también era un hombre derrotado, solo, sin nada. No sentía lástima, pero tampoco odio, solo una extraña indiferencia, como si aquel hombre ya no tuviera ningún poder sobre mí. 2 años y medio pasaron volando.
La Fundación Renacer se convirtió en un referente nacional. Dimos charlas en universidades, colaboramos con el Ministerio de Igualdad, abrimos sedes en Barcelona, Valencia y Sevilla. Yo aparecía en entrevistas, en reportajes, en programas de televisión. Mi historia se había convertido en un símbolo de superación, pero nunca olvidé mi promesa. El día que Alejandro salió de la cárcel, recibí una llamada de un número desconocido. Lara, su voz sonaba diferente, más firme, más segura. He salido. ¿Sigues dispuesta a llevarme al cementerio? Sí, dije, te recojo mañana a las 10. A la mañana siguiente, lo esperaba en la puerta de la prisión. Llevaba un traje sencillo, el pelo corto, y una expresión seria. Cuando me vio, esbozó una sonrisa tímida. Gracias por venir, dijo, subiendo al coche. Es lo último que hago por ti, recordé. Lo sé. Conducimos en silencio hasta el cementerio de la Almudena. El día era gris, con una llovizna fina que empapaba los cristales. Alejandro miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. ¿Has encontrado trabajo?, pregunté, rompiendo el silencio. Sí, en un taller mecánico. Un amigo de la cárcel me consiguió el puesto. No gano mucho, pero es suficiente para vivir. Me alegro. Vivo en un piso compartido en Usera, con otros 12 reclusos. No es lujoso, pero es mejor que una celda, eso seguro. Llegamos al cementerio. Alejandro me guió entre las lápidas hasta la tumba de Doña Carmen. Era una lápida sencilla, de mármol blanco, con una inscripción que decía, Carmen Martínez García, 1955 a 2026, Madre amada. Alejandro se arrodilló frente a la tumba y tocó la piedra con la mano temblorosa. Hola, mamá, dijo, en voz baja. He vuelto. Se quedó allí, en silencio, durante largos minutos. Yo me mantuve a distancia, respetando su intimidad. Cuando se levantó, tenía los ojos enrojecidos. ¿Estás bien?, pregunté. No, respondió, pero supongo que es normal. Caminamos de vuelta al coche. Antes de subir, me miró fijamente. Lara, quiero darte las gracias. No solo por hoy, por todo, por haberme abierto los ojos, aunque fuera a hostias. No me des las gracias, dije. Haz algo con tu vida, eso será suficiente. Lo haré, prometió, te lo juro. Nos despedimos con un apretón de manos, breve, seco, definitivo. Mientras conducía de vuelta a Madrid, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había cumplido mi promesa. Había cerrado ese capítulo para siempre. Un año después, recibí una carta. No tenía remite, pero reconocí la letra en el sobre. Lara, no sé si leerás esto, pero necesitaba escribirte. He conseguido un trabajo estable en el taller. El dueño me ha ascendido a encargado. Vivo solo ahora, en un piso pequeño pero limpio. He empezado a estudiar por las noches, para sacarme el graduado escolar que nunca terminé. No te escribo para pedirte nada. Solo quería que supieras que tuve razón, que se puede cambiar, que se puede empezar de cero. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. No me refiero a llevarme al cementerio. Me refiero a haberme mostrado, con tu ejemplo, que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es maldad, que una mujer fuerte no es una amenaza, sino un espejo en el que mirarse. Espero que estés bien. Espero que la fundación siga creciendo. Espero que encuentres a alguien que te merezca, aunque sé que ese alguien nunca seré yo. Cuídate, Alejandro. Leí la carta 3 veces. Luego, la guardé en un cajón, junto con los recortes de prensa de la época del juicio. No sentí nada especial, ni alegría, ni tristeza, ni rencor, solo una profunda certeza de que había hecho lo correcto. Hoy, 5 años después de aquella cena fatídica, estoy sentada en la terraza de mi nuevo ático, en el centro de Madrid. El sol se pone sobre la ciudad, tiñendo el cielo de colores cálidos. A mi lado, una taza de té humeante. En mis manos, el borrador del discurso para la inauguración de la 10ª sede de Renacer, esta vez en Bilbao. Han pasado muchas cosas en estos años. La fundación ha ayudado a más de 3.000 mujeres. He dado conferencias en media docena de países. He escrito un libro que se ha convertido en bestseller. He conocido a gente increíble. He hecho amistades verdaderas. He aprendido a disfrutar de la soledad sin sentirme sola. Y sí, también he vuelto a enamorarme de un hombre que no necesita que yo esconda mi éxito para sentirse importante. Un hombre que celebra mis logros como si fueran suyos. Que me anima a crecer. Que me respeta y me admira por quien soy, no por quien finjo ser. Se llama Pablo. Es profesor de literatura en la Universidad Complutense. Tiene 40 años. 2 hijos adolescentes de un matrimonio anterior. Y una sonrisa que me hace olvidar todos los malos momentos del pasado. ¿En qué piensas?
Me pregunta, saliendo a la terraza con 2 copas de vino. En lo lejos que queda todo, respondo, aceptando la copa. ¿El pasado? Sí, a veces me parece que fue otra vida, otra persona. Eras otra persona, dice él, besándome en la frente, pero la persona que eres ahora es mucho mejor. Sonrío, bebo un sorbo de vino. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Digo, que no guardo rencor. Podría odiar a Alejandro, a su madre, a su hermano, pero no. Prefiero agradecerles lo que me enseñaron. ¿Qué te enseñaron? Que el amor no duele, que el sacrificio no es amor, que poner límites no es egoísmo, que una mujer no necesita un hombre para ser completa, que el éxito no es un pecado, que la familia no es un pretexto para el abuso. Bonita lista, sonríe él, es la lista que me hubiera gustado tener a los 20 años, pero más vale tarde que nunca. Apoyo la cabeza en su hombro y miro el horizonte. Madrid se extiende ante nosotros, brillante, vibrante, llena de vida. ¿Te arrepientes de algo?, pregunta Pablo, en voz baja. De haberme callado durante 7 años, respondo, de haber sacrificado mi identidad por alguien que no lo merecía, de haber confundido el amor con la sumisión. Pero aprendí, y ahora enseño a otras mujeres a no cometer el mismo error. Eso es lo que te hace especial, Lara, no tu dinero, ni tu éxito, ni tu inteligencia, sino tu capacidad de convertir el dolor en enseñanza. Le beso, un beso largo, tranquilo, lleno de certeza. Te quiero, digo, y yo a ti, responde, por quién eres, no por quien finges ser. Esa noche, después de cenar, me siento frente al ordenador, abro el archivo de mi libro, el que estoy escribiendo sobre mi experiencia. Se titulará Renacer, cómo reconstruir tu vida después de la tormenta. Escribo las últimas líneas del capítulo final. Nunca olvides que tu valor no lo define nadie más que tú, ni tu pareja, ni tu familia, ni la sociedad. Tú eres la dueña de tu vida, de tu dinero, de tu destino, y recuerda siempre, la mejor venganza no es el odio, es vivir también que quien te hizo daño se arrepienta de haberte conocido, pero, sobre todo, vive para ti, porque al final del camino, la única persona que te acompañará siempre serás tú misma, y esa persona merece ser feliz. Cierro el archivo y apago el ordenador. Me levanto, me estiro, y me asomo a la ventana. Madrid duerme, pero yo estoy más despierta que nunca. Han pasado 5 años desde aquella cena en la que mi vida cambió para siempre. 5 años desde que dejé de ser la sombra de alguien para convertirme en mi propia luz. Y ahora, al mirar atrás, no siento rabia, no siento rencor, solo una profunda gratitud por haber tenido el valor de decir basta, porque a veces, el acto más revolucionario que puede hacer una mujer es quererse a sí misma lo suficiente como para marcharse, y yo me marché, y nunca, jamás, volví a ser un parásito. 3 años después de aquella carta, mi vida había alcanzado un equilibrio que nunca creí posible. La Fundación Renacer tenía sedes en 12 ciudades españolas. Mi libro se había traducido a 7 idiomas. Pablo y yo vivíamos juntos en un ático en el barrio de Salamanca, y nuestra relación era todo lo que siempre había deseado y nunca había tenido. Pero el pasado, aunque enterrado, nunca desaparece del todo. Fue un martes cualquiera cuando sonó el teléfono en la oficina de la fundación. La recepcionista, una chica joven llamada Carla, me pasó la llamada con voz extraña. Lara, hay un hombre aquí que pregunta por ti, dice que se llama Alejandro. Sentí un vuelco en el estómago, no había sabido nada de él desde aquella carta, 3 años atrás. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal. ¿Qué quiere?, pregunté, con voz controlada. No lo ha dicho, pero parece nervioso. Trae un ramo de flores. ¿Flores?, repetí, incrédula. Sí, y va bien vestido, traje, corbata. No parece el mismo hombre del que me hablaste. Medité unos segundos. Una parte de mí quería decirle que se fuera, que no quería verlo nunca más, pero otra parte, la misma que me había llevado a visitarlo a la cárcel, necesitaba saber cómo había terminado su historia. Dile que suba. 5 minutos después, Alejandro estaba en la puerta de mi despacho, y Carla tenía razón, no era el mismo hombre. Llevaba un traje azul marino bien cortado, una camisa blanca impecable, y una corbata de seda gris. El pelo, antes rapado, ahora estaba bien peinado, con algunas canas en las sienes. La cicatriz de la mejilla seguía ahí, pero ya no parecía una marca de violencia, sino una arruga más en un rostro que había envejecido con dignidad. En sus manos, un ramo de rosas blancas. Lara, dijo, y su voz sonaba firme, segura. Gracias por recibirme. No sabía que hubiera salido, dije, sin invitarlo a sentarse. Salí hace 6 meses.
pero necesitaba tiempo para poner mi vida en orden antes de verte. ¿Y ya la has puesto en orden? Más o menos. Sonrió. Una sonrisa tímida, casi infantil. Tengo un trabajo estable. Vivo solo. He terminado el graduado escolar y estoy estudiando para ser técnico en electrónica. Me alegro, dije, y lo decía en serio. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la silla frente a mi escritorio. Adelante. Se sentó, colocando el ramo sobre la mesa con cuidado. Estas son para ti, no como un intento de reconquistarte, sino como un gesto de agradecimiento, por todo. No tenías que traer nada, lo sé, pero quería hacerlo. Hubo un silencio incómodo. Yo no sabía qué decir. Él parecía buscar las palabras adecuadas. He estado yendo a terapia, dijo al fin, desde que salí de la cárcel, 2 veces por semana, y te está ayudando, mucho. He entendido cosas que nunca había entendido, sobre mi madre, sobre mi familia, sobre mí mismo. Por ejemplo, que mi madre me crió para ser un hombre dependiente porque ella necesitaba sentirse necesaria, que mi odio hacia ti no era por ti, sino por mi propia incapacidad de ser alguien por mí mismo, que te llamaba parásito porque en realidad el parásito era yo. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba tanta lucidez, tanta honestidad. Eso es un gran avance, dije. No es suficiente, pero es un comienzo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Lara, no he venido a pedirte nada. No quiero que vuelvas conmigo. No quiero tu dinero. No quiero tu compasión. Solo quería verte a los ojos y decirte que tenías razón. En todo, en que el amor no duele, en que el sacrificio no es amor, en que una mujer no necesita un hombre para ser completa, en que yo era un cobarde que prefería verte sufrir antes que enfrentarme a mi madre. Eso es mucho reconocer. He tenido mucho tiempo para pensar. 3 años en una celda, solo, sin nadie que me visitara, sin nadie que me escribiera. En ese tiempo, solo pensaba en ti, en todo lo que habías hecho por mí y en cómo te lo pagué. No todo fue malo, dije, y la frase me sorprendió a mí misma. Hubo momentos buenos. Al principio, cuando todavía éramos felices. ¿Lo fuimos?, preguntó, con una sombra de esperanza en los ojos. Durante un tiempo, sí, antes de que tu madre se mudara a nuestra casa, antes de que empezaras a mentirme para ocultar tus deudas, antes de que yo empezara a esconder mi dinero para proteger tu ego, destruí todo lo bueno que teníamos, dijo, y su voz se quebró. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta. El arrepentimiento no cambia el pasado, Alejandro, pero puede construir un futuro diferente. Eso intento, cada día. Se levantó, ajustándose la chaqueta. No te quito más tiempo. Solo quería darte las gracias y decirte que, pase lo que pase, siempre recordaré lo que hiciste por mí, no solo llevarme al cementerio, sino haberme mostrado, con tu ejemplo, que se puede ser fuerte sin ser cruel. Gracias, Alejandro, dije, levantándome también, y buena suerte con tus estudios. Gracias. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Lara, una última cosa. Dime, he visto tus entrevistas, he leído tu libro, y sé que has vuelto a encontrar el amor. Me alegro de verdad, te lo mereces. Gracias, repetí, y esta vez sentí un nudo en la garganta. Salió, cerrando la puerta con suavidad. Me quedé mirando el ramo de rosas blancas, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía nombrar. No era amor, no era rencor, era una especie de paz, como si al verlo transformado, hubiera cerrado un círculo que llevaba años abierto. Esa noche, cenando con Pablo, le conté la visita. ¿Y cómo te sientes?, preguntó él, sirviéndome más vino. Extraña, no esperaba verlo, y menos así, tan cambiado. ¿Crees que es sincero? Creo que sí. La cárcel cambia a las personas. A algunas las endurece, a otras las quiebra. A él parece que lo ha reconstruido. ¿Te gustaría que hubiera sido diferente?, preguntó Pablo, y había un deje de inseguridad en su voz. Le tomé la mano. No, me gusta mi vida ahora. Me gustas tú. Me gusta quien soy contigo. Alejandro, fue una etapa necesaria, pero superada, como una enfermedad que te deja secuelas, pero también te hace más fuerte. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Porque me ha hecho pensar en el perdón, en si soy capaz de perdonar de verdad todo lo que me hizo. ¿Y lo eres? No lo sé, pero quizás perdonar no significa olvidar. Significa soltar el peso que llevas dentro para poder seguir adelante. Pablo asintió, comprensivo. Si necesitas tiempo para procesarlo, lo entiendo. No necesito tiempo, dije, apretándole la mano. Necesito certeza, y la tengo. Te quiero a ti, y lo de Alejandro es pasado. Pasaron 2 meses.
La vida siguió su curso: conferencias, reuniones, viajes, cenas con Pablo, fines de semana en la playa. La visita de Alejandro se fue diluyendo en la rutina, como un sueño que se desvanece al despertar, hasta que un día, recibí un sobre en la oficina, sin remite, pero con la letra ya conocida, dentro, una carta y una fotografía. La fotografía mostraba a Alejandro, sonriente, con un mono de trabajo azul, sosteniendo un diploma. Detrás de él, un cartel que decía: Técnico Superior en Electrónica, Promoción 2030. La carta decía: Lara, he terminado los estudios, con matrícula de honor, para que veas que no soy tan inútil como creías. He conseguido un trabajo en una empresa de reparación de equipos médicos. Gano bien, tengo contrato indefinido, y por primera vez en mi vida, me siento orgulloso de mí mismo. No te escribo para presumir, te escribo para decirte que, sin ti, nada de esto habría sido posible, no porque hicieras algo por mí, sino porque tu ejemplo me mostró el camino, me mostraste que el éxito no es un pecado, que el esfuerzo tiene recompensa, que se puede empezar de cero a cualquier edad. Nunca te pediré que me perdones, pero sí quiero que sepas que, gracias a ti, soy una mejor persona. Cuídate, Alejandro. Leí la carta sonriendo. No era felicidad, era una especie de satisfacción, como cuando ves a un alumno difícil graduarse. Guardé la carta en el cajón, junto con la anterior, y seguí con mi día. Un año después, recibí una invitación para dar una conferencia en el Centro de Inserción Social de Madrid, un programa para reclusos que buscaban reintegrarse en la sociedad. Acepté sin dudarlo. La sala estaba llena de hombres y mujeres que habían pasado por la cárcel. Algunos miraban al suelo, otros me observaban con curiosidad. Todos llevaban la marca del sistema en sus rostros. Hablé durante 40 minutos. Conté mi historia, pero también hablé de segundas oportunidades, de cómo el cambio es posible si uno está dispuesto a trabajar por él, de cómo el perdón, aunque difícil, es necesario para sanar. Al terminar, varios asistentes se acercaron a agradecerme, entre ellos, un hombre que conocía bien. Lara, dijo Alejandro, con una sonrisa amplia, no sabía que vendrías. Tampoco sabía que estarías aquí, respondí. Formo parte del programa. Vengo a las charlas para aprender, para motivarme. Se encogió de hombros. Y para recordarme de dónde vengo. Parece que te va bien. Sí, muy bien. Sacó su cartera y me mostró una foto. Mira, me he comprado un piso, pequeño, pero mío. La foto mostraba un estudio luminoso, con una ventana grande y una estantería llena de libros. Es bonito, dije, es mi hogar. El primero que he tenido que no dependía de nadie. Me alegro de verdad. Alejandro, gracias. Guardó la cartera y me miró fijamente. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Dime, que ya no te necesito. No te necesito para sentirme completo. No te necesito para ser feliz. Y eso, paradójicamente, me ha permitido quererte de verdad por primera vez. Quererme, como se quiere a alguien que te ha salvado la vida, sin esperar nada a cambio, sin condiciones. No supe qué responder. Me limité a sonreír. Cuídate, Lara, dijo él, y me dio un abrazo breve, respetuoso. Tú también, Alejandro. Se alejó, mezclándose con el grupo de asistentes que salían de la sala. Lo vi reír con uno de ellos, darle una palmada en la espalda, hacer un gesto de despedida. Era un hombre nuevo, y yo, sin saber muy bien cómo, había sido parte de su transformación. Esa noche, en casa, Pablo me esperaba con la cena preparada. ¿Cómo fue la charla?, preguntó, sirviendo la sopa. Interesante, conocí a gente con historias muy duras, pero también con muchas ganas de cambiar. ¿Y él estaba? Sí, tomé un sorbo de sopa. Estaba. Y está bien, de verdad bien. ¿Te alegra? Sí, me alegra. No porque sienta nada por él, sino porque verlo bien me confirma que hice lo correcto, que no me equivoqué al darle esa segunda oportunidad. Fuiste más generosa de lo que yo habría sido, dijo Pablo, con admiración. No fui generosa, fui práctica. El rencor pesa más que el perdón, y yo quería libertad, no venganza. Eres increíble, Lara. No, solo soy una mujer que aprendió a quererse a sí misma, y desde ese amor, puede querer a los demás sin perderse. Pablo levantó su copa. Por ti, por la mujer que eres, y por la que me has enseñado a ser. Brindamos, y en el choque de las copas, sentí que el círculo se cerraba definitivamente. Afuera, Madrid brillaba, pero yo ya no necesitaba sus luces para encontrar mi camino, lo llevaba dentro.